Bienvenidos a OOTO TV, la investigación fuera de la oficina de nuestro pasado hacia el futuro de la salud personal y la realización psicofisiológica. Esta vez, estamos analizando el agua estructurada, la psicofisiología del cuerpo humano. Pasteur, hoy nos vamos a meter en un tema que de verdad no solo pone en jaque lo que creemos saber sobre hidratación, sino que podría literalmente cambiar cómo entendemos la energía de nuestro cuerpo. Así es, Besham. Es un tema que nos obliga a ver más allá de la simple fórmula H2O, nos fuerza a preguntarnos si la forma, la estructura del agua dentro de nosotros, es la clave que hemos estado buscando para la salud óptima. Un viaje que promete ser fascinante pero, como siempre, hay que recorrerlo con el mapa de la ciencia en la mano. Bueno, empecemos con lo básico, lo que todos vimos en la escuela. El agua tiene 3 fases, 3 estados: sólido como el hielo, líquido como la que bebemos, y gaseoso como el vapor. Estos son los pilares, los fundamentos de la química del H2O. No hay discusión aquí. Exacto, es lo más básico. Pero, ¿y si te dijera que ese conocimiento, aunque es correcto, está incompleto? Es como saber solo las primeras 3 notas de una sinfonía. La verdadera pregunta es, si el 99% de las moléculas de nuestro cuerpo son agua, ¿de verdad se conforman con solo esas 3 opciones? ¿O la biología encontró una manera de crear una cuarta? Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Esta es la pregunta que nos catapulta a la frontera de la ciencia. La idea de una cuarta fase del agua, piénsenlo. No es hielo, no es vapor, y lo más importante, no es el agua líquida desordenada que imaginamos. Es otra cosa. Una especie de gel cristalino, una red de moléculas perfectamente alineadas que podría ser el verdadero escenario donde ocurre la vida. Una hipótesis sin duda muy provocadora, Béchamp. Plantea que el agua dentro de nuestras células no es un simple espectador, un solvente pasivo, sino un jugador activo y estructurado en toda la maquinaria celular. Para que yo acepte eso vamos a necesitar evidencia muy, pero muy sólida. Precisamente. Y por eso nuestra hoja de ruta para hoy está bien definida. Primero, vamos a entender qué es esta supuesta cuarta fase. Luego, revisaremos la ciencia y a los pioneros detrás de ella. Después, analizaremos un estudio clínico que intentó medir sus efectos en personas reales. Veremos los datos, pasaremos a los métodos prácticos para estructurar el agua y finalmente cerraremos con el porqué de que todo esto importe para el futuro de nuestra salud. Me parece un plan perfecto. Comencemos a desvelar este misterio. Muy bien, prepárense porque vamos a ver el agua como nunca antes. Olvídense de la idea del H2O como una simple sopa de moléculas chocando entre sí. Vamos a entrar en un mundo de orden, de coherencia, casi de inteligencia. Un mundo oculto que, según estos científicos, está funcionando ahora mismo dentro de cada una de nuestras células. Es el salto de la química simple a la biofísica. La gran pregunta aquí es si la física del agua, cuando está contenida en un sistema biológico, le da propiedades extraordinarias que no vemos en un simple vaso de agua. Miren la diferencia. Es que la imagen habla por sí sola. A la izquierda, el agua estructurada, un patrón hexagonal perfecto, como un panal de abejas. Hay orden, hay un diseño. A la derecha, lo que los científicos llaman agua a granel. Es un caos, es aleatorio. Imaginen un montón de gente corriendo sin rumbo en una plaza, comparado con un batallón marchando en perfecta sincronía. Esa es la diferencia. El agua del grifo, incluso la embotellada, se parece mucho más a la imagen de la derecha. Y la hipótesis es que esa estructura de la izquierda, que se asemeja a un cristal líquido, permite que el agua se comporte de maneras completamente nuevas, afectando desde la conducción de energía hasta la forma en que se pliegan nuestras proteínas. Y esta analogía es brillante para entenderlo. Piensen en miles de pájaros en el cielo, girando y cambiando de dirección todos juntos, como si fueran un solo organismo. No hay un líder gritando órdenes, es una inteligencia colectiva que simplemente emerge. Pues lo mismo pasaría con el agua estructurada. Millones de moléculas de H2O se alinean, vibran al unísono y esto les permite almacenar y transmitir energía e información de una forma súper eficiente, algo que el agua caótica simplemente no puede hacer. Es una metáfora útil, sí, para describir un comportamiento emergente a nivel molecular. La idea de fondo es que este orden colectivo le da al agua propiedades nuevas, que serían fundamentales para la función biológica. Ok, pongámosle una definición más formal. El agua estructurada se describe como una cuarta fase del agua.
Es un gel cristalino líquido, ordenado y, esto es clave, energéticamente mejorado. Se le llama agua hexagonal por su geometría y también agua de zona de exclusión o agua EZ. ¿Por qué es zona de exclusión? Porque esta capa de agua ordenada empuja hacia afuera, repele activamente otras partículas y solutos, como si se estuviera purificando a sí misma. Besham, Es, básicamente, el agua en su estado más puro y cargado de energía. El agua como la naturaleza la diseñó para estar dentro de nosotros. están en sintonía con OOT-TV, con investigación del autor Paul Bureau. Ahora, esta idea, que para algunos puede sonar un poco etérea, en realidad tiene bases sólidas en investigación de laboratorio, no es pura especulación. Y uno de los pioneros modernos que ha creado un marco experimental para todo esto es el Dr. Gerald Pollack, de la Universidad de Washington. ¿Béchamp? Totalmente. El trabajo del Dr. Pollack es un antes y un después. Él nos llevó de la teoría a poder verlo con nuestros propios ojos. Nos dio una forma de medir y entender cómo se forma esta cuarta fase del agua. Y, aún más importante, de dónde saca su energía. Y aquí está el corazón de su descubrimiento. El Dr. Pollack demostró que cuando el agua común entra en contacto con superficies que aman el agua, o sea, hidrofílicas, como lo son las membranas de nuestras células, el agua se organiza solita. Se forma una capa de este gel de agua estructurada. Esta capa, la zona de exclusión, es densa y tiene una carga eléctrica negativa. Y lo más loco es que esta zona empuja hacia afuera todo lo demás, creando una capa de pureza increíble. Y mientras eso pasa, el resto del agua, el agua a granel que queda justo al lado, adquiere una carga positiva. Y ahí está la magia. Una zona con carga negativa, junto a una zona con carga positiva. ¿Qué es eso, Pasteur? Es una batería. Tenemos una batería de agua en cada célula del cuerpo. Y lo más alucinante es cómo se carga. Con luz. La luz del sol, sobre todo la infrarroja, hace que esta zona de exclusión crezca masivamente, aumentando esa separación de cargas y, por lo tanto, la energía disponible. Por eso es que la exposición al agua estructurada es crítica para nuestras mitocondrias y energía celular. La luz del sol no es solo para la vitamina D, está literalmente cargando las baterías de agua que nos componen. Es una hipótesis muy elegante, hay que admitirlo. Propone que la energía del ambiente, como la luz, puede ser capturada y almacenada directamente por el agua del cuerpo, ofreciendo una fuente de energía que complementaría la que obtenemos de los alimentos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando sacamos esta teoría del laboratorio y la llevamos al mundo real? ¿Qué le pasa a la gente cuando bebe agua que ha sido estructurada? Para pasar de la biofísica a la fisiología humana, vamos a analizar un estudio piloto muy interesante dirigido por el Dr. Konstantin Korotkov. Exacto. La teoría es increíble, pero aquí es donde vemos si funciona en la práctica. Este estudio se mete de lleno en la pregunta del millón: ¿de qué manera el agua estructurada puede afectar nuestra salud mental y física de forma medible? ¿Y los resultados? Bueno, digamos que dan mucho en qué pensar. El diseño fue bastante directo. Tomaron a 30 adultos sanos, los dividieron en dos grupos. Un grupo bebió durante un mes 1 litro diario de agua que había pasado por un dispositivo de estructuración. El otro grupo, el de control, bebió 1 litro de la misma agua embotellada, pero sin tratar. A todos se les hicieron análisis de sangre y evaluaciones del sistema nervioso antes y después de los 30 días. Un buen diseño para aislar la variable. Lo único que cambió entre los grupos fue la estructura del agua. Y los resultados en la sangre fueron espectaculares. Miren la tabla. En el grupo que bebió agua estructurada, los niveles de creatinina, que es un marcador de desecho metabólico, bajaron un montón. Y al mismo tiempo, su tasa de filtración renal, o sea que también limpian los riñones, subió más de 20 puntos. Esto sugiere que sus riñones empezaron a funcionar mucho mejor, limpiando el cuerpo de forma más eficiente. Los datos efectivamente muestran una diferencia estadísticamente significativa en el grupo experimental. Mientras tanto, el grupo de control no tuvo cambios relevantes en estos indicadores de salud. Pero la cosa no terminó ahí. Los investigadores también querían saber cómo respondía el cuerpo entero al estrés. Y aquí nos preguntamos, ¿será que el tipo de agua que bebemos puede hacernos más resilientes? Para medirlo, usaron la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o VFC, que es la mejor herramienta que tenemos para ver el equilibrio de nuestro sistema nervioso. Correcto. La VFC mide la capacidad del cuerpo para adaptarse.
Una VFC alta es buena, significa que el cuerpo se adapta bien al estrés. Una VFC baja se asocia con un estado de estrés crónico, con el sistema de lucha o huida constantemente activado. Y este gráfico lo dice todo. En el grupo que tomó agua estructurada, la mayoría de la gente, 9 de 15, vio una disminución en su índice de estrés. Pero en el grupo de control, con agua normal, el estrés le aumentó a la mayoría. Esto es potentísimo. Sugiere que el agua estructurada no solo protegió al cuerpo del estrés, sino que fortaleció su capacidad para manejarlo. La tendencia es ciertamente notable. El grupo experimental mostró una mejora en su capacidad de adaptación y una reducción de esa respuesta de lucha o huida que acabo de mencionar. Entonces, resumiendo, en solo 30 días, el grupo de agua estructurada mejoró su manejo del estrés, la función de sus riñones y hasta perdió peso de grasa corporal. Esto nos lleva a una conclusión muy fuerte. El agua estructurada crea un ambiente saludable para el éxito celular. Responde directamente a nuestra pregunta: ¿puede el agua estructurada mejorar nuestra salud? Según este estudio, la evidencia apunta a que sí. Y mientras tanto, el grupo de control mostró una dinámica negativa en sus parámetros de estrés y adaptación. Básicamente, el agua normal no les ofreció ninguna protección contra los estresores de la vida diaria. Están en sintonía con OOTO-TV, con investigación del autor Paul Bulow. Ahora, dicho todo esto, tenemos que ser responsables. Los mismos autores del estudio lo dicen, y cito: esta investigación debe ser considerada como un estudio piloto, ya que el tamaño de la muestra es demasiado pequeño para sacar conclusiones decisivas. Con solo 30 personas, es imposible generalizar estos resultados a todo el mundo. Es una señal, una pista muy prometedora, pero no es una prueba definitiva. Se necesita mucha más investigación. Un punto totalmente válido y necesario, Pastor. La ciencia avanza paso a paso. Pero lo que tenemos aquí es una indicación muy fuerte, una pieza de evidencia que nos dice: oigan, miren por aquí, hay algo muy interesante que investigar. Ok, los resultados del estudio son geniales y nos llevan a la pregunta obvia: si esta agua es tan buena, ¿cómo la conseguimos? Y aquí nos metemos de lleno en los elementos clave para el agua estructurada. Es un viaje que nos va a llevar desde los manantiales en las montañas hasta las fronteras de la conciencia humana. Y es en esta área donde la evidencia, hay que decirlo, se vuelve más anecdótica y en algunos casos bastante controvertida. Aquí es donde desafiamos los paradigmas científicos más establecidos. Miren estas imágenes del fallecido Dr. Masaru Emoto. Son famosísimas. Él exponía agua a diferentes palabras, música o intenciones, y luego la congelaba para fotografiar los cristales. El agua expuesta a amor y gratitud formó cristales hermosos, perfectos. El agua expuesta a intenciones negativas, formó estructuras deformes y caóticas. A ver, el impacto visual de estas imágenes es innegable, sin duda. Pero es mi deber señalar que la comunidad científica ha sido muy crítica con el trabajo de Emoto por una falta de controles experimentales rigurosos. Sus resultados no han podido ser replicados de manera consistente en condiciones de laboratorio controladas. Dicho esto, plantea una pregunta interesante. Deschamps, y aquí vemos algo parecido con la música. La armonía de Mozart parece crear orden. Las frecuencias disonantes del heavy metal parecen romperlo. Y aunque la metodología de Emoto pueda ser debatible, la idea de fondo, que el agua es un medio que responde a la vibración y a la frecuencia, tiene mucho sentido desde la física. Pasteur. El principio de que las vibraciones afectan la materia es plausible. La pregunta científica que sigue sin respuesta es si estas influencias son lo suficientemente fuertes como para crear cambios estructurales estables y biológicamente significativos en el agua, y si podemos medirlos de forma objetiva y repetible. Ok, dejando lo más polémico de lado, volvamos a lo práctico. La naturaleza es la mejor maestra. El agua de manantiales profundos y de glaciares está superestructurada. El agua dentro de las frutas y verduras es la forma perfecta de agua estructurada. Por eso un jugo verde nos hace sentir tan bien. La luz del sol, como demostró Pollack, carga nuestra agua, y hasta caminar descalzo sobre la tierra puede influir. Finalmente, crear un vórtice en el agua imita el movimiento en espiral de los arroyos y ayuda a restaurar su estructura. Y esto tiene una implicación muy seria. Los métodos de purificación modernos como la ósmosis inversa, aunque quitan los contaminantes, también le quitan al agua los minerales y toda su estructura natural. Producen un agua que podría considerarse inerte. Exactamente. Estas investigaciones sugieren que beber agua purificada por ósmosis o desalinización, sin volver a mineralizarla o energizarla, podría no ser lo mejor para la salud a largo plazo. Y como era de esperar, toda esta investigación ha creado un mercado de dispositivos que buscan replicar estos procesos naturales en casa.
Usan vórtices, luz infrarroja o minerales para intentar reestructurar el agua del grifo. La eficacia de estos aparatos, por supuesto, varía mucho y requiere un análisis cuidadoso. Bechamp son herramientas que intentan devolverle al agua la vida que le quitamos con tuberías rectas y procesos de filtración tan agresivos. Y con esto, llegamos a la síntesis final. Hemos visto la teoría de una cuarta fase del agua, la ciencia que la apoya, la evidencia de un estudio en humanos y formas de aplicarla. La pregunta que queda en el aire es, ¿y todo esto por qué es tan importante? Porque podría cambiarlo todo, pastor. Es un cambio de paradigma total. La hidratación ya no sería solo beber suficiente agua, sino beber el agua de la calidad correcta. Un agua que hidrate de verdad, que transfiera energía y que facilite la comunicación entre células. En ese sentido, el agua estructurada puede estar directamente ligada a la prevención de enfermedades y a una mayor longevidad. Es la medicina preventiva más fundamental que existe. Y esto nos deja con una última reflexión. Si nuestro cuerpo es, en esencia, un cuerpo de agua, y si esa agua es sensible a la luz, al sonido, al movimiento e incluso a nuestras intenciones, ¿qué mensaje le estamos enviando a nuestro ser a cada instante? La calidad del agua que bebemos, la comida que comemos, la luz a la que nos exponemos y las emociones que sentimos, todo podría estar informando y estructurando el agua que nos da la vida. Esta investigación al final no se trata solo del agua, se trata de convertirnos en participantes conscientes de nuestra propia biología.